Bien, somos el grupo 4 y ahora vamos a mostrar los pasos después de realizar la línea gradiente. Ya realizamos en los videos anteriores la línea gradiente y el alineamiento y ahora nos toca realizar las curvas simples que ya están hechas y las curvas de transición sobre todo, que es lo que vamos a ver. Para eso seleccionamos una curva, por ejemplo esta de aquí. Vamos a editar geometría, este comando de aquí y es esta curva de acá. Ajá. Tenemos esta línea, esta curva es la que tenemos aquí. Es lo que pasa que si bien es cierto cumple el radio mínimo, ¿no? Es mayor a 50 el radio mínimo, este radio de esta curva es 55, tenemos que colocarle sus respectivas curvas de transición. ¿Por qué? Porque el radio de esa curva, que es 55 metros, no cumple con el mínimo que se pide para poder prescindir de las curvas de transición, ¿no? El mínimo que se pide es 95 metros de radio para que no tengamos que colocar curvas de transición. En este caso, nuestro radio es menor a 95, por lo cual sí tenemos que colocar curvas de transición aquí. Bueno, sería de la siguiente manera. Primero, vamos a eliminar esta de aquí, esta curva, la eliminamos. Nos quedarían solamente los tramos tangentes unidos aquí, que es con la línea de color verde. Después de eso, lo que tendríamos que hacer es ir aquí y colocarle una curva de espiral entre dos líneas tangentes. Seleccionamos las entradas de esta y esta de acá. Luego especificamos el radio de la curva simple, que sería 55. Luego especificamos los radios de las curvas de transición, que por norma, como podemos ver acá, por ejemplo, longitud mínima de curva de transición menciona para la velocidad de diseño que es 40, que es la que tiene nuestra carretera. La curva debe tener un radio mínimo de 50, la curva simple, y la longitud de la curva de transición debe ser mínimo 40 metros. Por lo cual nosotros le vamos a colocar pues 41 en la parte de entrada y 41 también, pero en la parte de salida. Bien, y ahora ya se acaba de generar nuestra curva de transición, ¿sí? Que es esta de acá. Podemos observar que aquí tenemos la curva que era inicialmente, se ha reducido y ahora tenemos tanto la curva de transición de entrada, el clotoide, que está acá, y la curva de transición de salida, que es la que está acá, ¿sí? Y ambas cumplen con la norma, 41 metros, que es mayor a 40 metros, que es lo mínimo. Bien, una vez ya verificadas todas las curvas de transición, pasamos a realizar el sobreancho correspondiente, ¿no? Darle más que todo el ancho de carriles en nuestra carretera. Para eso, bueno, acá ya está realizado, ¿no? Pero voy a mostrarles cómo hacerlo. Sería presionar el alineamiento inicial, que es la línea verde, ¿ok? Y bueno, después de eso nos iríamos aquí a Home, a crear alineamiento y crear sobre ancho alineamiento, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos las configuraciones. En este caso, para nuestra carretera utilizamos anchos de 3 metros de cada carril, en total nos darían 6 metros. Y bueno, le colocamos las etiquetas correspondientes, ¿no? Para que podamos ver los tramos, ¿no? Los kilómetros y todo. Luego le damos OK y se va a generar estas dos líneas celestes que delimitan el ancho bien, una vez ya de la vía, del acotamiento de la carretera. Lo que falta hacer es colocar también un sobreancho en las curvas, ¿no? Para ello vamos a ver bueno, un extracto de aquí de lo que es la norma, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver con esta fórmula de acá, que es extraída de la norma del Manual de Carreteras de G 2018. Eh, Utilizamos esta fórmula que debe contener los valores del número de carriles, que en nuestro caso es 2, el radio de curvatura, que bueno, eso depende de cada curva, la distancia entre eje posterior y parte frontal de los vehículos, y velocidad de diseño. Y para ello vamos a ver un Excel que tenemos aquí, de los cuales hemos utilizado el número de carriles. Para esta fórmula vamos a utilizar el sobreancho, el SA es lo que queremos hallar, que es esto de acá. El N es el número de carriles, que es 2 carriles. El R es el radio de curvatura, que eso va a depender. Como por ejemplo aquí le tomé una foto a una parte de las curvas que tenemos en nuestra carretera, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos radios de 111, acá radios de 55, de 51. Eso va a variar. Y después lo que vemos es la distancia entre eje posterior y parte frontal de los vehículos. Para nuestro caso hemos tomado que
los vehículos más grandes que van a circular por estas vías son ómnibus de cuatro ejes, o también llamados ómnibus convencionales, ¿no? La cual la distancia desde el eje posterior, ¿no? Desde esta parte de acá atrás, de las ruedas traseras hasta la parte delantera, es de 10,95 metros. Y luego la velocidad de diseño, que bueno, va a ser 40 en toda la vía. Con estos datos y con el radio que va a cambiar para cada curva, o en la mayoría de curvas, obtenemos el sobreancho, ¿no? Con esta fórmula que está acá. Y luego a ese sobreancho le vamos a agregar el 1 más 3 porque ese es el ancho que tiene actualmente nuestra carretera, para ver cuál es el ancho total que debe tener en esas curvas. Por ejemplo, para esta curva uno es 4,46, ¿ok? Que es esta de acá. ¿Ok? Esta de acá es la curva uno, esta que está aquí, que aquí ya le hice, ya le coloqué su sobreancho, pero voy a mostrarles cómo se hace. Lo que se tiene que hacer es clic derecho, bueno, clic derecho sobre esta parte, sobre la parte que quieres ensanchar, que es esta de acá, la parte interna. Clic derecho y vamos a ver, copiar. Ahora sí, clic derecho, bueno, agregar ensanchamiento, crear un nuevo alineamiento, no, y nos pide desde dónde comienza, ¿no? Para nuestro caso, como dije, el ensanchamiento tiene que estar solamente en la curva, para lo cual tendríamos que iniciarlo aquí, el ensanchamiento, aquí, y tendríamos después que finalizarlo donde acabe la curva, que es aquí, aquí. Una vez dándole punto de inicio y punto final, lo que nos va a pedir es que le agreguemos el ensanchamiento, que en este caso, como dije, el ensanchamiento tiene que ser el ensanchamiento calculado más el ancho que tiene ya cada carril. En este caso es 3 metros, o sea que lo que debería escribir ahí es 4,46 para esta primera curva. ¿Ok? Y luego, suponiendo que quieras modificar o te has equivocado en algún error, puedes seleccionar nuevamente ese tramo de la carretera, clic derecho y agregar parámetros de ensanchamiento. ¿Sí? Y lo que puedes acá es, puedes modificar, ¿no? Cada uno de tus alineamientos, izquierdo o derecho, el que tú necesites.